Esta mañana estoy con Aníbal Culiolis. De hecho, estábamos hablando aquí fuera del aire de varios temas y creo que usó la palabra sociedad indolente. No sé si, disculpe que saque ese tema porque lo estábamos diciendo fuera del aire, pero empezamos por allí. ¿Qué quiso decir usted con sociedad indolente, don Aníbal? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Eduardo. Gracias por la oportunidad y bendiciones al pueblo panameño. No, te comentaba de que dos de las cosas que a mí más me preocupan es de que el país que estamos construyendo, en mi opinión, se caracteriza por una parte, por un Estado que va encaminado a ser un Estado fallido, porque a pesar de contar con crecimiento económico y con ingresos públicos más que suficientes para resolver los problemas de la población, estos problemas no se resuelven y con el tiempo se van agravando. Y por otra parte, una sociedad indolente, una sociedad indiferente que, por ejemplo, frente al caso de la corrupción, hay tantos casos de corrupción que se han dado a través de los años y que no pasa nada, no se deslindan responsabilidades, que pareciera que el cuerpo social se va haciendo indiferente frente a los casos de corrupción que uno nos escandaliza en un inicio, pero al cabo de algunos días viene otro que tapa el anterior y así nos vamos. Entonces, esa combinación de un Estado fallido y de una sociedad indolente, producto de la falta de justicia, puede poner en peligro el presente y el futuro del país. Hay un asunto en este momento en el tapete y es una publicación de la prensa sobre unos bienes del magistrado Moncada. Él ha dado una explicación en otro medio, creo que en el Panamérica. No necesariamente ha convencido a muchos la explicación que dio el magistrado Moncada sobre este tema de cómo obtuvo estos bienes. Esto ha generado que haya un clamor popular pidiendo una investigación más profunda. Mira, hay un refrán popular que dice que lo que comienza mal termina mal, y yo diría que termina peor. El magistrado Faúndez, desde el momento en que fue designado por el presidente Martinelli. El magistrado Moncada. Perdón, sí. El magistrado Moncada. Sí, recordando el caso Faúndez, que fue el último juicio, ¿no? Que Así se ha hecho en la Asamblea. Que se consideró culpable, pero que no se tuvo las 2/3 partes para efectivamente separarlo. Bueno, el magistrado Moncada, desde el momento en que fue designado por el presidente Martinelli, en circunstancias en que no resultó previamente seleccionado por esa comisión que presentó una propuesta final, así es, que vino por fuera por imposición del presidente Martinelli, fue ratificado por la Asamblea Nacional, hasta el presente se ha hecho partícipe de varios escándalos, de varias demostraciones claras de abuso del poder y de estar vinculados a un enriquecimiento que no puede justificar. Por ende, es imprescindible que la ciudadanía, y en esto ustedes, los medios de comunicación social, están llamados a jugar un papel importante, mantengamos y elevemos el nivel de presión para lograr que la Asamblea Nacional logre esas 2/3 partes y en efecto se logre la separación del magistrado Faúndez, porque ese nivel de ingreso y ese nivel de vida que tiene no se justifica bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando del magistrado Moncada, pero el tema del magistrado Faúndez le viene a la mente, asumo yo, porque el último juicio que hizo la Asamblea o magistrado fue el caso del magistrado Faúndez. Ahora, quiero irme a ese caso específico solo por un segundo. El magistrado Faúndez fue encontrado culpable por la Asamblea Nacional de Diputados, pero no por la mayoría calificada, creo que le llaman, que es las 2/3 partes. Si hacemos una matemática en este momento y conociendo cómo están conformadas las fuerzas en la Asamblea, no hay 2/3 partes de un lado o no, para tener una decisión como la que sería la separación del magistrado Moncada. Entonces, ¿nos estamos desgastando en una reclamación o es posible que un sector de la Asamblea tenga una iluminación y decida votar simplemente sobre la base de las pruebas que se presenten
en ese juicio, ya sea a favor o en contra del magistrado Moncada. Sí, hay que hacer un llamado a las bancadas legislativas, no solamente del Partido Panameñista, del PRD, sino inclusive de Cambio Democrático. Si los diputados y la Asamblea quieren comenzar a ganar credibilidad, lavar el rostro y comenzar a ganar confianza ciudadana, tienen que dar el ejemplo. Y esta es una oportunidad para dar el ejemplo, en el sentido de que más allá de las influencias políticas externas a la Asamblea, de Cambio Democrático, de proteger al magistrado Moncada, aquí lo que debe prevalecer es el bien común, debe prevalecer la institucionalidad, debe prevalecer un ejemplo de comenzar a adecentar la política y a adecentar la administración pública. Y en ese sentido, de lo que se trata es de que la denuncia que la sociedad organizada va a presentar se tramite y efectivamente los diputados analicen las evidencias que existen y procedan a la separación del magistrado Moncada. Será cambio, don Aníbal. Juguemos un poquito al análisis político. Usted tiene mucha escuela política y usted perdone que yo abuse de eso, pero juguemos al análisis político. Imagínese que el caso Moncada vaya a la Asamblea y en la Asamblea se le decida hacer un juicio y que en este juicio, uno, que el magistrado Moncada se defienda y presente todas las pruebas necesarias y resulte que no es culpable, o dos, por muchas pruebas que estén a favor o en contra, el magistrado Moncada no resulte culpable debido a que no haya las corrientes políticas o la fuerza de los votos necesarios y salga absuelto. Más nunca vamos a poder llevar a un magistrado de la Corte a la Asamblea. O sea, políticamente hablando, ¿qué representaría que sí, vamos a la Asamblea, vamos a un juicio y al final no pasa nada? Bueno, se pierde usted habló de una indolencia ciudadana hace un rato, pero ante eso, ¿qué va a pasar? Ante un escenario así, pues. Bueno, en lo inmediato te digo dos cosas. Primero, esta Asamblea Nacional, para la inmensa mayoría de la ciudadanía, estaría muerta por los próximos años, ¿no? Toda vez que sería una prueba de que no se pudo elevar por encima de los intereses personales o políticos y no pudo pensar primero en el país y en el adesentamiento de la política y de la administración de justicia, primero. Segundo, definitivamente sería un pésimo mensaje de que en Panamá, en efecto, el delito sí paga, ¿no? Y que lamentablemente, y ese es parte de los problemas que vivimos en el país, tenemos una dirigencia política que en muchísimos casos llega a la administración pública no para servir al país, sino para servirse de los cargos, logrando niveles de ingreso, de patrimonio, niveles de vida que no corresponden a sus ingresos reales, producto del tráfico de influencias, del enriquecimiento ilícito y de una corrupción que nunca se investiga y que siempre queda impune. En el caso contrario, don Aníbal, imagínese que el caso vaya a la Asamblea y el magistrado Moncada resulta culpable y 2/3 partes o más de eso deciden que es culpable. ¿Qué va a pasar con los otros 8 magistrados de la Corte que quedan en este momento? Vamos a tener una Asamblea que va a vivir en sesión judicial por los próximos 4 años que quedan. Bueno, pienso que de lo que se trata es de que hay que practicar con el ejemplo, ¿no? Y en eso pienso que todo funcionario, tanto del gobierno de Ricardo Martinelli que terminó, como del gobierno del presidente Varela que recién inició, debió presentar su declaración patrimonial, porque es deber de todo funcionario no solamente cumplir la ley, sino en su vida pública y privada actuar con transparencia y rendición de cuentas. Desde el momento en que ocupas un cargo como funcionario, estás bajo la lupa, estás bajo la atención pública, con que pienso de que a cualquier otro magistrado
o a cualquier otro funcionario que en efecto se le identifique un enriquecimiento no justificado, debe aplicársele la misma norma y el mismo procedimiento. De lo contrario, este país no va a corregir estas tan deleznables prácticas. No soy necesariamente un conocedor de la norma o de los procedimientos, pero por allí me dijeron, y esto alguien que me desmienta, por favor, porque no me gusta usar el término que por ahí me dijeron, pero el primer alto en esta investigación es en la Contraloría General de la República, que es donde se hace el tema de enriquecimiento o no, o ante quien se presentan estas declaraciones después de que se hace ante el notario o quien es el guardián. ¿Qué va a pasar si la Contraloría, por ejemplo, tiene que hacer esto? ¿O hay que esperar después del 1 de enero? ¿O qué va a pasar en la Contraloría de aquí al 1 de enero con esa documentación que debe elaborar la Contraloría sobre el magistrado Moncada? Bueno, en el caso Moncada, por ejemplo. Por eso mismo, el nombramiento del próximo Contralor y Subcontralor al final va a poner de manifiesto la contradicción entre el presidencialismo por un lado y el respeto de la institucionalidad democrática por el otro. La norma constitucional es muy clara. Le corresponde a la Asamblea Nacional nombrar, y esta palabra lo subrayo, nombrar al próximo Contralor, porque si revisamos la Constitución y la ley orgánica de la Contraloría, vemos con mucha claridad de que el Contralor y Subcontralor son delegados de la Asamblea Nacional en materia de fiscalización y de control de los ingresos y del patrimonio público. Es más, la ley orgánica de la Contraloría establece que es un organismo estatal independiente de carácter técnico. Precisamente por eso es que hay que superar la mala práctica de todos los gobiernos en el sentido de que el presidente de turno designa desde amigos, pasando por parientes, hasta una subalterna de confianza en su empresa privada, y que en efecto el Contralor, para que cumpla esa función de fiscalizador, debe garantizar su independencia de criterio, un conocimiento y una experiencia previa en la administración de justicia que, aunado a su integridad personal, su vocación por la verdad, su honestidad, su desempeño ético comprobado y demás, blinden esa función de fiscalización que debe cumplir el Contralor. De lo contrario, seguiremos en más de lo mismo, de que ni se investiga la corrupción pasada, ni se investiga la corrupción presente, porque cuando somos oposición criticamos al gobierno por corrupción, pero cuando somos gobierno, entonces miramos para otro lado, no pasa nada porque ahora vengo yo. Entonces, precisamente el caso de Moncada es un ejemplo vivo de que la Contraloría y el próximo Contralor, con independencia de criterio, frente al órgano ejecutivo, no debe ni ser un obstáculo ni ser complaciente, sencillamente contribuir a una administración pública transparente, honesta, eficiente para atender las necesidades ciudadanas. Me quedo con eso. Gracias, Aníbal Clulis, por acompañarnos esta mañana para hacer algo de análisis sobre estas situaciones que se están dando en el país en este preciso momento.